El ministro de Ambiente, Adrián Peña, y su colega de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, presentaron ayer en el Parlamento un decreto que modifica la regulación de la actividad forestal. A través de este decreto, que ya está vigente, el Poder Ejecutivo procura evitar que se apruebe un proyecto de ley, iniciativa de Cabildo Abierto, que introduce prohibiciones a la forestación. Sin embargo, este texto del gobierno no conformó a los liderados por Guido Manini Ríos, que insisten en avanzar con su proyecto antes de que termine el año, votándolo en el Senado, si es necesario, con el apoyo del Frente Amplio. Recordemos por dónde va lo básico del proyecto de ley de Cabildo Abierto, que ya tiene media sanción, hace un año en diputados. Bueno, establece que la plantación de bosques generales y de rendimiento, tipificados en la Ley 15.939 de 28 de diciembre de 1987 y decretos reglamentarios, queda limitada a los suelos de prioridad forestal. Se agrega que la superficie total de bosques de rendimiento y generales en todo el país no podrá superar el 10% de la superficie nacional bajo explotación agropecuaria definida en el Censo General Agropecuario. Del lado del Frente Amplio, ¿qué se dice? Bueno, se señala que el decreto divulgado ayer por el gobierno es de recibo, pero en la coalición de izquierdas hay voces que entienden que puede coexistir perfectamente con la ley, si es que se convierte en ley, que presentó en su momento Cabildo Abierto. De todos modos, también hay otros, como el senador Danilo Astori, que ven que el proyecto cabildante tiene problemas y que habría que aprovechar la instancia del decreto del Poder Ejecutivo para iniciar otro diálogo que lleve a no afectar a un sector productivo importante en la actividad nacional. Romina, ¿vamos a profundizar en esta situación? Sí, estamos para ello en línea con el senador del MPP, Alejandro Sánchez, que preside justamente la Comisión de Ganadería donde se estudia este proyecto. Senador Sánchez, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo. Buenos días, Romina, Emiliano, un gusto estar en contacto con ustedes en la mañana de hoy. En primer lugar, ¿cómo vio el decreto presentado ayer por parte del ministro Peña y del ministro Matos? ¿Qué destaca? Bueno, a ver, yo diría dos cosas. Primero, es evidente, como ustedes bien lo presentaban, que el decreto es motivado de alguna manera a partir de que la existencia de una media sanción de un proyecto de ley, que el Poder Ejecutivo tiene una visión negativa, y lo que intenta el Poder Ejecutivo colocando ese decreto a horas de que se pueda votar un proyecto de ley. Recordemos que la Comisión de Ganadería iba a aprobar este proyecto de ley el día 2 de diciembre. El día 1 de diciembre el ministro Matos nos comunica que quería ser recibido por la Comisión para informarnos sobre este decreto, que terminó compareciendo el día de ayer. Entonces, es claro que el Poder Ejecutivo, que es contrario al proyecto de ley, busca con este decreto, el decreto lo que hace es apretar un poquito más las clavijas desde el punto de vista ambiental para evaluar los proyectos forestales, decir, bueno, con este decreto alcanza, porque estamos apretando un poco más desde el punto de vista ambiental, los requisitos para poder llevar adelante un proyecto forestal. Por tanto, nosotros lo vemos porque... De vuelta, ajustar las clavijas ahí lo que dice es respecto a lo que está hoy en día, ¿no? O sea, Claro. Lo que hace el Poder Ejecutivo es decir, bueno, ustedes quieren regular de una manera mucho más fuerte la actividad forestal del futuro, y eso es importante porque en el debate de esta ley se ha dicho cualquier cosa. Acá estamos regulando hacia el futuro, la ley no afecta en nada a nadie que tenga plantado un árbol al día de hoy, ni a nadie que haya puesto una planta de celulosa al día de hoy. El Uruguay tiene 1 millón y pico de hectáreas, esas hectáreas están ahí, no van a ser afectadas por el proyecto de ley, que con esas hectáreas podemos abastecer perfectamente a las 3 plantas de celulosa que se van a instalar en el Uruguay, o sea que ahí no se cambian las certezas jurídicas para ningún inversor que ya haya hecho inversiones en el país. Lo que hace el proyecto es, bueno, de ahora en más vamos a tratar de regular para que las plantaciones futuras, que pueden ser más de 600.000 hectáreas, porque el artículo 2 de la ley dice que se podía llegar hasta 1.600.000, y si uno mira el promedio de incorporación de área de suelo de la forestación de los últimos 10 años es de 15.000 hectáreas por año, estamos hablando de que la forestación todavía puede seguir creciendo en plantaciones en el Uruguay
puede seguir creciendo en los próximos 25 años. O sea que acá no hay ninguna limitación a la forestación. Lo que hay es una regulación diciendo, queremos que la forestación siga creciendo, pero que crezca en las áreas de prioridad forestal. Bueno, el Poder Ejecutivo con su decreto, porque de hecho lo presentó ayer en la comisión. Sí, ya está vigente, ¿no? El mismo día, claro, el mismo día de ayer. No está vigente porque le da vigencia dentro de 90 días. Ah, bien. Y hay algunas disposiciones del decreto que tiene vigencia a partir del 2023. Pero amén de esa situación, a ver, lo que está diciendo es, yo quiero ser más exigente para que los nuevos proyectos forestales cumplan con mejores estándares en términos de calidad ambiental. Y nosotros compartimos esa visión. Sí, digamos, la normativa que está planteada en el decreto establece la creación de un registro ambiental de plantaciones para los proyectos menores a 100 hectáreas, por ejemplo. Sí. A la fecha, según la normativa vigente, solo los proyectos mayores a 100 hectáreas necesitan la aprobación por parte del Ministerio de Ambiente, ¿no? Sí, y con este nuevo decreto, los proyectos de menor porte van a pasar a ser, digamos, controlados en su reforestación. Sí, a ver, acá hay dos cosas. La legislación actual no preveía ninguna acción de carácter ambiental para los proyectos menores a 100 hectáreas, pero el proyecto que tiene media sanción sí lo prevé. Es decir, el decreto ahí va en el mismo camino que el proyecto de ley. El proyecto de ley establece que todos los proyectos forestales deben tener aprobación ambiental, ¿no? Con lo cual, el decreto ahí va en sintonía con lo que dice la ley. Bien. Entonces nosotros decimos, eso es correcto, hay que aplicar los mejores estándares en términos de calidad ambiental, porque lo que está demostrado después de 30 años del crecimiento de la forestación en el Uruguay, en sendas investigaciones que se presentaron en la comisión, que evidentemente la actividad forestal presenta externalidades negativas desde el punto de vista del medio ambiente, ¿no? En lo que tiene que ver con los déficits hídricos, por ejemplo, no es lo mismo que crezca un pastizal a que crezca un monte de eucaliptus. Obviamente se toma mucha más agua, se quitan determinados nutrientes de la tierra y eso genera efectos, por supuesto, de externalidades negativas. La acidificación de los suelos también está demostrada por producto de esta situación, pero bueno, cultivar es eso, ¿no? Si yo quiero cultivar soja, elimino otras plantas que le dan otra riqueza a la tierra y bueno, eso se trata. Entonces, por eso es importante es regular. Estábamos en línea de ver las diferencias entre el decreto y el proyecto de ley. En este caso decíamos, bueno, va en la misma línea. El decreto va en la misma línea de establecer registro ambiental para las plantaciones incluso menores a las 100 hectáreas, ¿no? Por ahí comparten un criterio común. ¿Dónde establecería las mayores diferencias, digamos, entre el decreto y el proyecto de ley de Cabildo Abierto? No hay grandes diferencias porque no colide ni el decreto con la ley. Es decir, ¿qué es la otra diferencia que hay? Bueno, el decreto lo que nos propone es abandonar el índice CONIAT como índice para medir la posibilidad de los usos de los suelos. Sí, el índice CONIAT, que recordemos mide la productividad, digamos, ¿no? Exacto, sí, la productividad básicamente de carne y lana, ¿no? Básicamente, pero es un índice que ha tenido modificaciones a lo largo del tiempo y que ha demostrado ser muy útil para incluso evaluar el precio de la tierra. Se mide por el índice CONIAT, ¿no? Es decir, se rigen un conjunto de acciones sobre el factor tierra que tienen que ver con esto, el valor de un campo hasta las posibilidades que yo tengo de producir en él. Lo que trae el decreto es, bueno, empecemos a utilizar otro índice, dice el decreto, ¿no? Que es el índice de erosión de suelo, ¿verdad? Que es un índice que, por supuesto, es un desarrollo, digamos, técnico de parte de Estados Unidos, que viene trabajando muchísimo en el tema de erosión de suelo, que es la tecnología GUSDA, ¿verdad? Ahora, el problema es que el Uruguay no tiene una cartografía del territorio nacional como sí la tiene con el CONIAT de este elemento, ¿no? Entonces, el Poder Ejecutivo o el Ministerio de Ganadería viene trabajando en una cartografía de estas características, pero no está completa, y por tanto genera un montón de dificultades a la hora de interpretar la calidad de los suelos, porque al no tener la cartografía de todo el país, como sí tenemos del CONIAT, si bien el índice mide otras cosas distintas a las que mide el índice CONIAT, hoy no puede ser utilizado porque no tenemos evaluado todo el territorio nacional de esa manera, tenemos solo una pequeña porción. Ahí hay una diferencia importante. Nosotros decimos, bueno, puede ser un avance, pero es un avance tecnológico que demorará 3 años, 4 años para que el país lo pueda disponer de él. Por tanto, es necesario seguir manejando el índice CONIAT como referencia, porque es el que se sigue manejando siempre. Hay otra diferencia importante. Al colocar este índice nuevo, y el Poder Ejecutivo fue explícito en esto, que acá hay una discusión fuerte con respecto al proyecto de ley, es, una vez que se retiraron los beneficios fiscales para la forestación, la presión por acercar los campos a las plantas de celulosa es una presión muy fuerte porque el precio de los fletes anda en el torno del 60% de los costos de la industria. Entonces,
ya no tengo exoneración fiscal para plantar en suelo de prioridad forestal, entonces me conviene plantar en mejores suelos que estaban siendo destinados para la producción de alimentos y que estén más cerca de mi planta. Y eso pone en riesgo la cuenca lechera del Uruguay, que está ubicada en los departamentos de Florida, de San José y de Colonia, básicamente. De hecho, ese es el principal argumento que maneja Cabildo Abierto, ¿no? Para apoyar el proyecto de ley, ¿no? Que de alguna forma en los últimos años se ha dado una presión muy fuerte en los pequeños productores de esta cuenca que ven desplazada su actividad, entre otras cosas por el hecho de que sube el precio de la tierra que entre otras cosas rentan, por ejemplo, ¿no? Naturalmente, y el 50% de los tamberos en el Uruguay son arrendatarios, con lo cual viene una forestal que es una transnacional y arrienda con una tasa más grande y el dueño de la tierra, en vez de arrendárselo a un tambero, se lo arrienda a la forestal. Entonces, ahí hay una presión muy fuerte. Esos suelos son los famosos suelos 502B, ¿verdad? Dentro de la clasificación de suelo. Según el decreto del Poder Ejecutivo, se podrían plantar hasta 200.000 hectáreas de suelo 502B. Según el proyecto de ley, sería 0. Y acá es importante porque, a ver, los suelos 502B son 1 millón más o menos de hectáreas del Uruguay. El decreto limita a 200.000 de ese suelo. Ahora, solo en Colonia hay 160.000 hectáreas de suelo 502B. O sea, se podrían plantar las 162.000 hectáreas de Colonia de suelo 502B si no se aprueba el proyecto de ley y se mantiene solo el decreto. Y ese es el problema de fondo o, digamos, la dificultad más grande que existe. Porque acá nosotros en el proyecto de ley, ¿por qué lo apoyamos? Porque no prohíbe la forestación. Lo que hace es ordenarla para que no tenga esa competencia tan fuerte, ¿verdad?, con otros sectores y con otros usos del suelo. Porque ya hemos llegado a un grado de maduración del sector forestal que es muy importante. Hoy con las hectáreas que tenemos plantadas se puede abastecer a las 3 plantas perfectamente. Si yo planto mucho más, quiere decir que se va a instalar una 4ª planta de celulosa en el Uruguay, y ahí hay una discusión sobre los efectos ambientales, si el Uruguay resiste una 4ª planta de celulosa. Entonces, estas son discusiones que están centradas en eso. Y segundo, la presión que está haciendo que las forestales estén abarcando, digamos, suelos que hoy se estaban utilizando para producir alimentos y que se terminan generando montes que terminan excluyendo a la población rural, a los pequeños productores, a los productores familiares. Entonces, el uso del suelo, la cuestión social, la cuestión productiva y la cuestión de la preservación del medio ambiente están en el eje central del proyecto de ley que el decreto no resuelve. Ahora bien, saliendo de lo técnico y estas definiciones que usted señalaba, hay un tema desde el punto de vista político también, ¿no? En diputados, el año pasado, cuando se votó este proyecto por parte de Cabildo Abierto y el Frente Amplio, de alguna forma dentro de la coalición de izquierdas incluso veían la oportunidad política, ¿no? Sorprendió en aquel momento. Patearon el tablero y acompañaron la iniciativa de Cabildo Abierto, dejando como en offside, digamos, a la coalición oficialista, ¿no? Fue la primera gran diferencia que tuvo la coalición oficialista. Ahora, no estaba tan claro que el Frente Amplio iba a seguir acompañando este proyecto y que efectivamente iba a darle los votos para en la Cámara Alta también respaldarlo y que saliera como tal la iniciativa de Cabildo Abierto. Porque una pregunta que quedaba planteada ahí era ¿por qué, si no es solo el interés político de generar esta diferencia, por qué el Frente Amplio no promovió una iniciativa de este tipo que regulara fuertemente la actividad forestal y que no planteara estos inconvenientes que usted estaba señalando durante estos 15 años de gobierno que pasaron, ¿no? Bien, ahí hay 2 o 3 temas, Romina. El primero, ¿por qué no se presentó este proyecto de ley durante el gobierno del Frente? Porque se presentaron otros, que entre ellos fue quitarle la exoneración fiscal a las plantaciones de árboles en el Uruguay, que fue la Ley de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que incluso estableció la rotación de cultivos en los distintos predios, que estableció la posibilidad de que se construyeran directrices de ordenamiento territorial sobre la base de que las intendencias terminaron, por ejemplo, la de Cerro Largo prohibió que se plantara fuera de área de prioridad forestal, amparada en esta normativa, y porque en realidad la dinámica de crecimiento de la forestación hacia suelos que no son de prioridad forestal, acercándose a las plantas, fue un efecto, en definitiva, de quitarle los beneficios fiscales. Entonces, una vez quitados los beneficios fiscales, como yo te explicaba recién, bueno, si no me vas a dar beneficios para plantar en prioridad forestal, planto en cualquier lado. Y ese es un efecto que se generó y que se demuestra en los últimos 3 años, en donde ha crecido en términos relativos, no en términos del total de la superficie, obviamente, pero en términos relativos, ¿hacia dónde se orienta el crecimiento de la forestación en los últimos 2 años, 3 años?
bueno, hacia suelos que no son de prioridad forestal. Entonces, y ahí, pero ahí, un paréntesis, usted hace como una autocrítica, digamos, de lo que fue esa iniciativa, o sea, no debieron quitarle esa exoneración. No, yo creo que había que quitársela. Estoy diciendo cuál fue el efecto que luego generó, ¿verdad? Por una razón simplemente de que es natural, las empresas privadas buscan la obtención mayor del lucro. Entonces dicen, bueno, si acá no tengo exoneración fiscal y tengo un 60% de costo de transporte, me acerco. No me importa que ahí esté produciendo leche o alimentos, yo voy a producir árboles ahí. Y entonces a eso genera la obligación de que discutamos desde las políticas públicas el uso del suelo, porque estamos viendo cómo avanza hacia esos lugares. Entonces, este es un hecho novedoso, es un hecho nuevo, ¿verdad? Que es el avance en áreas que no son de prioridad forestal, y por tanto requiere que nosotros tengamos una discusión, en este caso la promueve Cabildo Abierto, con un proyecto de ley, y a mí, independientemente de quién lo proponga, yo apoyo las cosas que me parece que están bien, ¿verdad? Entonces, en este sentido creo que está bien no prohibir la forestación, sino regularla. Es decir, usted tiene 600.000 hectáreas más para crecer. En el promedio de ampliación del área forestal, eso representa que usted va a llegar a cumplir esas 600.000 hectáreas dentro de 20 o 30 años. O sea, no estoy afectando a las que ya plantaron árboles, tampoco estoy afectando a los que van a plantar árboles en los próximos 20 años, sino que lo estoy diciendo es, bueno, me parece que merecemos una discusión. Esto tiene que ver algo también con compromisos que ha firmado el país en términos de protección ambiental, con elementos precautorios con respecto al medio ambiente, es decir, bueno, limitemos a determinado techo, se podrá discutir en el futuro en función de la evidencia científica. Yo te quiero poner otro ejemplo. Este es un debate que no solo se está dando en el Uruguay, se está dando en Nueva Zelanda, por ejemplo, ¿verdad? En Nueva Zelanda hay un nuevo marco de negocio, y esto es interesante, para el Uruguay no llegó, que es la captura de carbono. Se plantan montes, no para cortarlos para hacer celulosa ni para hacer muebles, sino para dejarlos ahí y capturar carbono y vender ese carbono a otras empresas, porque hay una nueva regulación en donde hoy se está discutiendo prohibir esta situación, porque lo que está pasando es que está corriendo a la ganadería neozelandesa. Y este es un debate que se da ahí por la competencia del uso del suelo. ¿Y quién regula el uso del suelo? Y las sociedades. ¿Y las sociedades a partir de qué? De los estados, que dicen, bueno, yo, por ejemplo, el 18 de julio, si compro un terreno el 18 de julio, no puedo construir un edificio de 100 pisos, no me lo permite la reglamentación municipal. Me permite construir hasta determinada altura. Yo no puedo hacer cualquier cosa con el paisaje, con el suelo y con el medio ambiente. Y esto es lo mismo para el sector rural. Usted tiene que seguir, usted puede plantar lo que quiera, pero acá hay determinados límites. Los límites son, tiene 4 millones de hectáreas de prioridad forestal, bueno, planten esas áreas de prioridad forestal y no le quite área de superficie a la producción familiar del Uruguay, con los efectos sociales y productivos que eso genera. Entonces, de eso se trata. Acá no hay un cambio de posición del Frente Amplio. El Frente Amplio viene modificando la ley, si se quiere, la reglamentación de deforestación por la vía de decretos y por vías legales, en el sentido de fortalecer. Usted dice que la realidad es distinta, lo que ha cambiado es el panorama en los últimos años. Y sí, y además porque el sector forestal maduró. O sea, después de 30 años tenemos un sector forestal muy fuerte. Y yo saludo esa iniciativa. Se generó una política pública exitosa, que generó un nuevo renglón productivo del país, que además ese sector productivo del país ha incorporado un eslabón más que en la parte industrial, que es la celulosa. No va a incorporar nunca el papel, porque no es rentable exportar papel, entonces siempre va a ser más rentable exportar la celulosa, porque el mercado al que le venden las empresas de celulosa es el mercado europeo, y por tanto exportar papel es exportar aire, entonces es más rentable exportar celulosa por barco. Y bueno, y ese sector maduró y ahora requiere de nuevas regulaciones. Entonces es natural como en cualquier otro sector. Acá no se está en contra de la forestación, se está en contra, en definitiva, de que la forestación siga avanzando sobre otras tierras que deberían ser preservadas para el uso de la producción de alimentos, en un mundo que está discutiendo también sobre la soberanía alimentaria. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta también. Le planteo ahora, porque tenemos que ir redondeando, ¿cómo vio estas diferencias que se generaron ahora en la interna del propio Frente Amplio con la posición de Danilo Astori, que ayer en la comisión no estuvo y por eso no estaban los votos para que se aprobara la iniciativa en la Comisión de Ganadería del Senado, pero que bueno, que hoy, por ejemplo, hace declaraciones a el diario El País, donde él dice que el proyecto tiene problemas, el proyecto de Cabildo Abierto tiene problemas, y desde Asamblea Uruguay, dice él, propusimos otros caminos. Con este decreto que se presentó, hay una posibilidad de buscar acuerdos que, por un lado, tengan en cuenta las posiciones que se han defendido en el proyecto de ley,
Y por otra parte, tengan en cuenta también que limitar simplemente por una ley la posibilidad de definir la superficie forestal del país no es la mejor solución, dice Astori, desde el punto de vista productivo. De alguna manera, a ver, esta movida que en principio complicaba el oficialismo, ¿no termina teniendo repercusiones en la interna y complicando a la interna del Frente Amplio? A ver, varias cosas. La falta ayer de Maía en la Comisión de Ganadería... Sí, Maía, que recordemos es el suplente de Astori, ¿verdad? No se debió a ninguna situación de carácter político. Se debió a una situación de carácter administrativo debido a que íbamos a votar el proyecto de ley el 2 de diciembre, Danilo Astori va pidiendo licencias. Para pedir licencias tienen que haber sesiones de la Cámara de Senadores para poder pedir una licencia. El jueves pasado era el día que íbamos a aprobar el proyecto de ley y el jueves pasado se resolvió pasar para el lunes y ahí ya había caído la licencia de Astori. Entonces, su no presencia en la comisión no tiene nada que ver con un posicionamiento político sobre el proyecto de ley. Que cierto es, los compañeros de Asamblea Uruguay han manifestado desde el inicio del debate de este proyecto de ley que ellos tenían reparos en algunos aspectos del proyecto de ley, incluso se estuvo trabajando en la posibilidad de algunas modificaciones al proyecto de ley en ese debate. Nosotros pasamos un año en la Comisión de Ganadería discutiendo este proyecto de ley donde han venido todos los actores, los que están a favor y los que están en contra. Hemos garantizado que todas las voces se escucharan. Hay un voluminoso información en la comisión con mucha investigación científica sobre los efectos, sobre los daños, sobre los efectos posibles, los impactos. Y toda esa información nos ha llevado a concluir de que el proyecto, más allá de que no es la última palabra en forestación, ni es un tratado sobre forestación, es un proyecto que merece ser aprobado en el sentido de que genera elementos precautorios desde el punto de vista ambiental que nos van a permitir después discutir sobre otras cosas, sobre el silvopastoreo, sobre otros elementos más que tengan que ver con el tema forestación. Por ejemplo, cómo promovemos la actividad industrial de las maderas nobles, o cómo procesamos el pino, que tiene que ver con otro modelo forestal que no es el celulósico. Hay muchas cosas para hacer y vamos a presentar más proyectos de ley en este sentido. Nosotros sí, pero ¿qué pasa? A la bancada, sí. Ahí voy, transmitimos a la bancada los contenidos del decreto, el análisis que teníamos preliminar del decreto, y la bancada, si bien mantienen los compañeros de Asamblea Uruguay reparos, esto fue el día de ayer, manifestaron que ellos van a acompañar la decisión de la bancada, que es votar este proyecto de ley el día de mañana. Más allá de que eso ya está saldado, más allá de estos comentarios de Astori, o sea, el Frente Amplio va a acompañar todo el Frente Amplio va a acompañar por una cuestión de disciplina partidaria, digamos. No por una cuestión de disciplina partidaria, porque nadie solicitó libertad de acción. Ah, bien. Nadie Simplemente solicitó, a nadie se le otorgó. Hay quienes tienen una mirada más positiva y quienes tienen más críticas al proyecto de ley, naturalmente, pero creo que nadie interpreta que el proyecto de ley, digamos, es destructivo de las capacidades del país, ni atenta contra las certezas jurídicas, ni rompe con determinados criterios generales. ¿Y entonces se votaría cuándo? ¿El jueves? ¿En la comisión? Bueno, eso se está conversando. Digo porque todavía queda ahí un capítulo que es, y no hay todavía chance de que Cabildo Abierto termine acordando algo con sus socios de la coalición, ahora que está el decreto. Domenech, por ejemplo, era partidario de que lo votaba igual con ustedes y que seguía para adelante el proyecto de Cabildo Abierto con los votos del Frente Amplio, pero nunca se sabe. Yo te voy a decir una cosa, Romina, que he aprendido con el tratamiento de este proyecto de ley. Con este proyecto de ley todo puede suceder. Entonces, a ver, acá hay dos cosas. Más allá de la lógica en la cual se está trabajando, lo que está claro es que nosotros tomamos la decisión de acompañar el proyecto de ley sin cambios de la Cámara de Diputados. ¿Cuál va a ser el procedimiento para hacerlo? Se está conversando a nivel de los partidos políticos. Un instrumento sería colocarlo en el orden del día de mañana de la sesión y por tanto sacarlo de la Comisión de Ganadería y llevarlo directamente a la sesión para que se pueda aprobar ahí, porque en definitiva el debate ya está laudado. Lo que terminó pasando, lo que íbamos a votar el 2 de diciembre, se atrasó 13 días por la venida de los ministros y después no se pudo votar ayer, que era el objetivo, que hoy estuviera en el orden del día de la Cámara de Senadores, donde están claras las posiciones, ¿no? Entonces, probablemente hoy se pueda colocar una moción en la sesión que está por comenzar en estos momentos de la Cámara de Senadores para que se incluya en el orden del día de mañana sin que tenga que haber una nueva sesión de la Comisión de Ganadería. Ese era el camino que pensábamos nosotros que era el mejor para resolver este tema antes del receso parlamentario. Veremos si eso es. Porque si queda en la comisión y después pasa el plenario, no llegan los tiempos, no dan los tiempos.
Y bueno, lo que pasa es que yo tendría que convocar una comisión extraordinaria en algún momento y luego habría que ubicar una sesión extraordinaria en algún momento también, que no existe. Entonces, para poder tratarlo en la sesión ordinaria el día de mañana, se puede votar una moción el día de hoy que diga que lo vamos a tratar mañana y listo. Igual, pese a todos sus esfuerzos, el presidente Lacalle Pou, al parecer, se mantiene, ¿no?, en la posición de vetar la ley cuando salga, si es que sale. Sí, creo que sería un error del presidente y sería una incongruencia porque el presidente ha estado recorriendo en su tarea como legislador, como senador de la República y como candidato a la presidencia, recorrió mucho el país, lo sabemos de ser caminador de las rutas nacionales al presidente, y habló muchísimo con muchos productores familiares diciendo de que el gran problema de la forestación que había causado quitarle tierras a los pequeños productores, a la cuenca lechera, así que no sé qué hará el presidente cuando vaya de vuelta por esos departamentos y qué le dirá a esa gente que se comprometió a defender que no siguieran avasallándose esos suelos que eran suelos destinados a la producción de alimentos. Ahí usted está usando el mismo argumento que el senador Domenech, ¿no?, que también, digamos, entre comillas, presiona al presidente diciendo eso, que bueno, que debía escuchar a parte de esa población que se está viendo afectada por este tema, ¿no? Bueno, a ver, no sé, yo no presiono al presidente ni dejo que el presidente me presione a mí. Yo resuelvo y tomo decisiones en función de lo que yo voy a votar, lo que creo que es bueno para el Uruguay. El presidente no sé qué le dirá un Solo Uruguay que fue respaldado por el Solo Uruguay, respaldó al presidente y el presidente respaldó al Solo Uruguay, y el Solo Uruguay vino a la comisión del Senado y dijo que estaba de acuerdo con el proyecto de ley. Bueno, ese será un tema del presidente y del Partido Nacional, que ha hecho una enorme campaña a lo largo del interior del país, planteando su defensa de la producción familiar y su lucha contra la forestación, y ahora no va a votar el proyecto de ley que limita la forestación y tal vez su presidente lo vete. Bueno, ese será un problema de congruencia entre lo que ha dicho y lo que hace el Partido Nacional. No es un tema de que yo me meto. Senador Alejandro Sánchez, del MPP Frente Amplio, quien preside además la Comisión de Ganadería del Senado, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva, como siempre. Muchas gracias a ustedes, siempre es un gusto conversar con ustedes, y bueno, y si no nos vemos, buen año para todo el equipo y para toda la audiencia. Lo mismo para usted, un abrazo. Hasta luego. Chau, chau.